En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina. Para la inmensa mayoría de los católicos que tienen devoción a San Pío, al Padre Pío, él fue simplemente un religioso capuchino italiano que recibió los estigmas, que llevó en su cuerpo más de 50 años, un poquito más de 50 años, que era un gran confesor y que tenía dones extraordinarios. Por ejemplo, leer la conciencia de la gente que tenía al lado y desde luego el gran don de conseguir del Señor los milagros que le pedía. Muchísimos milagros fueron realizados por Cristo por intercesión de San Pío. Esto le dio una extraordinaria popularidad. Pero esto le acarreó también un extraordinario sufrimiento. Y quizá eso es lo que la inmensa mayoría no conoce. Durante 10 años tuvo prohibido cualquier trato con nadie, más que los religiosos de su comunidad. Tenía que celebrar la misa en privado. La tenía que celebrar en privado porque le habían prohibido que cualquier persona se acercara a él. Le prohibieron escribir. En aquella época no había internet. Le prohibieron escribir y, por supuesto, el teléfono, que sí existía, no era de uso corriente como hoy. Durante 10 años estuvo encerrado en su convento. ¿Por qué? Porque era famoso, porque tenía los estigmas. Un hombre tan importante como el padre Gemelli, franciscano también, de la rama de los menores, no de los capuchinos, el que fundó el Hospital Gemelli, donde van los papas y los sacerdotes, entre otros muchos, en Roma, con una fama extraordinaria de ser un psicólogo de prestigio, fue encomendado por el Papa para que revisara si eran verdaderos los estigmas del Padre Pío. Y su informe fue contundente: es todo falso. El obispo de Manfredonia, donde pertenecía San Giovanni Rotondo, que está en el sur de Italia, tenía una amante. El Padre Pío lo intuyó, lo supo por los dones que tenía, no porque alguien se lo contara. El obispo tenía celos del Padre Pío, porque él llevaba una asquerosa doble vida. Y tenía celos de él, que atraía a la gente y atraía dinero. Y fue al Papa a decirle que él personalmente le había visto hacerse él, voluntariamente, las heridas, las llagas de las manos. Con esos informes, además de un visitador apostólico que le mandó el Vaticano, no es de extrañar que consideraran que era un embustero, que era todo falso. Llegaron incluso a acusarle de que él tenía relaciones sexuales con las mujeres que iban a confesarse con él y que aprovechaba el momento de la confesión para insinuarse a ellas, lo cual está castigado con la pena de la excomunión inmediata. Padeció un martirio, su honor destruido, 10 años de silencio obligatorio. Bueno, parecía que aquello había pasado. Después de 10 años,
le dejaron de nuevo predicar, y él entonces se metió en la aventura de fundar el hospital Alivio del Sufrimiento, se llama, Alivio de los que sufren, en San Giovanni Rotondo. Aquel fue su gran empresa. Consiguió dinero, entre otros una fundación norteamericana que dio $350,000 de la época, que era mucho. Consiguió dinero, recibió un permiso explícito del Papa para poder administrar ese dinero, y de nuevo vinieron las envidias. Le acusaron de hacerse rico. La prensa de izquierdas italiana cargó brutalmente contra él, sacando las viejas historias y diciéndole que con el dinero de los donantes él hacía negocios. Lo que ocurrió fue que los frailes capuchinos sí hicieron negocios y fracasaron en los negocios. Y cuando él se negó a dar el dinero de los donantes para tapar el agujero que habían creado los frailes capuchinos, fue cuando le acusaron. De nuevo acusaciones. Y fue nada menos que en la época de San Juan XXIII. Las informaciones que llegaban a Roma eran falsas, pero eran de gente muy seria. De nuevo acusaciones, de nuevo prohibiciones. Ya era muy mayor. Era ya casi la última etapa de su vida. Y de nuevo se veía sometido a las calumnias, al desprestigio. Pero esta vez, a diferencia de la anterior, quizá porque ya había otros tiempos en el mundo, la gente no hizo caso. No se creyó las acusaciones. Siguieron a su lado mostrándole cariño y respeto, hasta que por fin una investigación demostró todo lo que había sucedido. Por ejemplo, el obispo que le había acusado se descubrió que tenía la doble vida, fue reducido al estado laical, y así una tras otra las acusaciones se demostraron como falsas, y se demostró que efectivamente los estigmas eran auténticos. Este hombre, este santo, padeció un martirio muchísimo peor que si le hubieran torturado como a tantos otros en su época torturaban, por ejemplo, en los países comunistas. Un martirio de la humillación, de la calumnia, de la prohibición de predicar, del alejamiento de la gente que estaba escandalizada de él cuando habían creído antes en él. Las llagas de su cuerpo no eran más que un reflejo de las llagas de su alma. Era lo mismo que en el caso de San Francisco, la transformación visible, física, de todo lo que estaba sufriendo por dentro. San Francisco había dicho allí en aquel monte, el monte Auvernia, quiero amar como tú y sufrir como tú. Y aquel día el Señor le dio el regalo doloroso de las llagas. Seguramente el Padre Pío había dicho lo mismo. Hay una frase de él que me gusta especialmente. Cuando hay problemas, decía y sabía de qué hablaba en carne propia, cuando hay problemas, rezar, confiar y no ponerse nerviosos. Sabía de qué hablaba. Ir a donde está él, aunque está lejos, porque en San Giovanni Rotondo realmente es muy lejos, pero Pietrelcina está mucho más cerca, está más cerca de Roma. Es una experiencia que te marca. Pidamos hoy, recordemos hoy a los que están también siendo víctimas dentro de la Iglesia de acosos y de persecuciones. Que así sea.